Habíamos visto los dos primeros, creo que ya no hay mucho donde perderse, ¿verdad? Básicamente ya podemos definir lo que es el método inductivo y el método deductivo. Cuando estamos induciendo al conocimiento, cuando estamos deduciendo algo, ¿no ve? Partiendo de un espectro más general para llegar a algo particular. Por lo general, los trabajos van a gozar de ambos tipos de métodos. Va a ser el combinado inductivo-deductivo. El siguiente que yo les preguntaba, bueno, les ponía ahí en el ejercicio era el hipotético deductivo. Por definición, ¿qué nos dice este? Fácil. Parte de una hipótesis, o sea, algo que ya existe, para refutarla, para negarla, para que no quede un poquito de dudas al respecto. No estamos partiendo de tu hipótesis propia, no, estamos partiendo de la hipótesis de alguien más, misma que pues nosotros nos encargaríamos de refutar. No ve tal cual les había puesto el ejemplo de una mente brillante con Russell Crowe, ¿no ve? Y el profesor John Nash que se encarga de refutar una parte de la teoría de juegos para la distribución en temas económicos y todas esas cosas. Es bien bonito, es bien interesante. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha refutado, así de simple. Eso podría considerarse un hipotético deductivo. Y hasta aquí, digamos, no hay mayor complicación. Ahora nos tocaría algo ya un poquito más delicado. Por ejemplo, el método analítico. Les voy a mostrar qué es bueno, cómo lo ejemplifica la lectura. Aquí tenemos nuestra famosa lecturita de metodología en Facilito. Aquí está deductivo, inductivo. Aquí estaba el algoritmo, ¿verdad? El algoritmo. Muchas personas se olvidaron esta línea y esta es una secuencia lógica que se tenía que cumplir. Sin esto, sin esta lineecita, pues la respuesta estaba incompleta. Y aquí está el analítico. No hay mucho donde perderse. Estamos analizando de forma singular, de forma separada, una parte de un determinado componente. El ejemplo que tenemos en la presentación es, por ejemplo, el cáncer. El cáncer que seguramente parte a partir de la detección, perdón, valga la redundancia, a partir de la reducción, identificación de determinados tumores. Y a estos tumorcitos seguramente se les hace pues una biopsia, ya sea por punción, por corte, todo eso. Y ahí es donde esto se analiza de forma analítica, por separado. Eso significa el método analítico. En nuestro rubro, en el tema de la publicidad, el tema del comercio, de las ventas, de las ofertas, ciencias sociales, empresariales y todo esto, ¿alguien tiene alguna idea cómo podríamos aplicar el método analítico? Adelante, adelante, André. Análisis de variables estadísticas, tal vez, de encuestas o No, no, grupos no. focales. Un ejemplo más sencillito, a ver, algo más básico, así por así decirlo. Tal vez analizar no sé, un producto de algún mercado o supermercado de manera personal, cómo se desenvuelve dentro del mercado, digamos. O sea, no sé si me hago entender, Rick. Sí, sí, correcto, estamos bien, vamos bien por ese lado. Dicen, Adelante. tal vez, no sé si en el tema analítico entraría alguna investigación tal vez un tanto más, como diríamos, científica, tal vez un tanto más exacta, tal vez podría ser, con datos un tanto más fríos de repente. Sí, podría ser algo que precise mayor, no sé, pues mayor precisión, como tú lo dices, ¿no? Podría ser. Pero también se puede dar el caso por un tema de alcance. Digamos,
la empresa boliviana embotelladora, bueno, la Coca-Cola, de repente puede analizar todo su mercado, ¿verdad? Pero para determinada investigación se tiene que ir solamente al municipio de Palca. Entonces va a centrar toda su investigación de todo su mercado, de la zona sur, por así decirlo, solamente se va a centrar en el barrio de Palca. Y ahí es donde va a llevar su estudio analítico. Otro ejemplo. Chicas, salones de belleza. ¿Cuántos salones de belleza ustedes conocen por la Plaza Avaroa? Anaí Tapia, tal vez tú conoces algunos por ahí. Sí, Lick, creo que unas 3 o 4, pero no me acuerdo sus nombres, solo de Roberto Paz, creo, su nombre, pero de las otras no sé su nombre. Perfecto, gracias. Ahí está, por ejemplo, de repente se quiere hacer un estudio sobre, no sé, algo referido, digamos, al cool hunting, que está de moda en la industria de la belleza. No sé, ahora se van a teñir de fucsia, ¿no? Ahí estaba de moda. No sé, un por decir, ¿no ve? Entonces, de repente no es necesario investigar toda la industria y todo lo que están ofreciendo en este determinado espacio geográfico. Solamente nos vamos a ir donde Roberto Paz o nos vamos a ir donde Marcelo Ruiz y ellos que nos den una referencia. Y en función a eso nosotros podemos inferir de que realmente se está llevando esto en todo este, por lo menos en todo este espacio geográfico. Y eso es, chicos, perdón, el analítico. ¿Alguna duda, alguna consulta? Está más claro. ¿Qué sería entonces el sintético? Pues lo opuesto. Simplemente tenemos que integrar todo para recién llevar adelante el determinado estudio. ¿Sí? En la presentación tenemos un ejemplo sumamente certero y es el principio de sinergia. Por favor, ¿quién me puede explicar, quién nos puede explicar qué es el principio de sinergia? Giselle Mendoza, a ver. Buen día. Creo que son cuando dos variables se unen y generan efecto, pero el efecto es de forma individual, creo. Perfecto, gracias Giselle. Sí, justamente va por ahí el tema, ¿no? ¿Qué nos dice el principio de sinergia? Que el producto del todo es superior a la suma independiente de las partes. Parece complicado, pero es más sencillito de lo que parece. Hay un ejemplo completamente ilustrativo al respecto. Y es el caso, por ejemplo, cuando se demostró esto, porque es algo demostrado, con las bocinas, ¿verdad? Los parlantes. Resulta que en algún momento hicieron el experimento y en Estados Unidos, en una determinada cancha, pusieron 4 parlantes, una en cada esquina de la cancha. Al centro de la cancha pusieron un medidor de decibeles, ¿no? De tal forma que pusieron un determinado sonido, una determinada música, qué sé yo. Y por decir algo, el decibelímetro marcaba 10. Listo. Con los parlantes bien distribuidos, uno en cada esquina de la cancha. Posterior a eso, agarraron los parlantitos y los pusieron todos en una sola esquina. Toditos. De igual forma, el medidor de decibeles estaba al medio, pusieron la misma cuequita y cuando se fijaron el medidor de decibeles, resultó que ya no marcaba 10,
ya marcaba 11. Entonces es algo que me imagino que es por un refuerzo de la vibración y no sé qué y no sé cuántos que genera este efecto y no sé, ¿no ve? Todo eso que realmente genera un mayor resultado. Esto se aplica mucho, por ejemplo, en los ambientes laborales, ¿no ve? Todos tenemos una vibración y, por ejemplo, se dice que en función a eso alejas a determinadas personas y acercas a determinadas personas. Todo según o cómo estés vibrando. Pero cuando estás en un entorno laboral, pues ahí ya no puedes hacer lo que te da la gana. Ahí nomás tienes que sujetarte a lo que te dicen en la empresa y tienes que tratar de mantener la armonía con todo el grupo, con todo el resto del grupo, ¿verdad? Para que puedan generar un buen ambiente, para que no hayan tóxicos y tóxicas que contaminen el ambiente y pues puedan ser más productivos. ¿Más productivos a qué nivel? ¿Qué sé yo? Tienen que hacer 100 zapatos al día. Pues van a hacer 110 zapatos en las mismas 8 horas. O van a hacer 100 zapatos, pero solamente en 6 horas. No les va a tomar las 8 horas. Entonces, ahí va el principio de la sinergia, que ilustra perfectamente el método sintético. Integrar todo para que se pueda llevar adelante la investigación. Obviamente esto también se puede aplicar, por ejemplo, a los temas de cáncer, ¿no ve? Si ya tenemos una prueba y se demuestra que es maligno, entonces ya se tiene que estudiar todo el conjunto de la persona, si es que tiene una buena dieta, una buena alimentación, si tiene buen peso, si tiene, no sé, otras enfermedades de base, etcétera, etcétera, para que se pueda dar el respectivo tratamiento y demás. ¿Sí? Ahí está entonces el método analítico, el método sintético. Andrés, estás con tu manito levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Digamos un ejemplo Decía más o menos en... método de sinergia, pero ya como lo hizo Giselle, todo bien. Ah, ya, perfecto, perfecto. Perdón, no me fijé, creo que alguien más quería participar o estaba participando. Digamos una más o menos del, del sintético podría ser, digamos, analizar, digamos, en publicitar en jugadores, pero tal vez no en jugadores, sino tal vez en un equipo, digamos, más grande. Lo pongo como un ejemplo más o menos en tema de nuestro ámbito. Claro que sí, aplicaría perfectamente. O sea, no estás investigando, por decir algo, la publicidad por medio de un solo jugador. No ve, qué sé yo, al Chumita lo vas a publicitar o, bueno, no soy afecto al fútbol, no sé quién estará de moda, sinceramente, ¿no? Pero de repente vale la pena más publicitar, ya sea por el equipo. Y creo que es algo bien común, ¿verdad? Que agarren sus camisetas pintarrajeadas por todo lado, con logo por todo lado de los patrocinadores, y de repente será que esto da mejor efecto, es más certero, o será que es mejor manejarlo de forma individual, como hacen, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, digamos, ¿no? Quienes juegan Free Fire antes de entrar a la sala lo ven ahí a Cristiano Ronaldo, se sacan fotitos, bien buena onda, ¿no? Entonces sí, sería un muy buen ejemplo, Chris. Y en ese caso que si en vez de al equipo patrocinas o publicitas en el jugador sería ya analítico, ¿no? Como En ese sacar caso la sí. participación. Ah, ya, perfecto, Liti, esa era Exacto. mi duda. En ese caso sí. Ahora, lo que sí hay que tener un poquito de cuidado es lo siguiente, y esto también se los comparto a ustedes. Es bien usual, no podría darles las razones precisas, pero es bien usual de que se maneje el método inductivo-deductivo. ¿Por qué? Por las razones que ya les había dicho, ¿verdad? A través de la hipótesis nosotros estamos infiriendo conocimiento. Si no se los he dicho, mil disculpas, pero manejo dos paralelos y a veces se me cruzan los cables, ¿no? Pero aplicamos la parte inductiva por medio de la hipótesis y la parte deductiva por medio de la problemática, ¿verdad? Es lo más usual. No es común ver estos dos, por ejemplo, relacionados con un método analítico, un método sintético. Nunca pude encontrar teoría que respalde por qué no. O sea, ¿por qué no puede ser inductivo, deductivo y a la vez analítico? O inductivo, deductivo y también sintético. Simplemente se lo maneja ya de forma separada. Es como si estos estuvieran llevando adelante un proceso más descriptivo.
Por eso justamente se maneja solo una partecita o se maneja directamente el conjunto. ¿Sí? Un bonito tema de investigación hay ahí, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda ilustrar en cuanto a la metodología. Pero, bueno, eso les comento, ¿no? Y fíjense, analítico sintético. Es decir, ustedes tienen también ahí en la lectura cuando primero se tiene que analizar de forma separada para después componer y llevar adelante todos los demás estudios. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el último? Aquí uno de los chicos, me acuerdo de la mañana, me dijo un ejemplo de analítico sintético. Es bien raro, es bien difícil conseguir estos ejemplos, pero uno de los muchachos pudo googlear algo bien interesante. Se manejan estos, por ejemplo, en los casos de homicidios, en esos casos difíciles de resolver. Y claro, tiene mucha razón, tiene mucha lógica, porque tienes que empezar a analizar todas las, no sé, pues la escena del crimen parte por parte, ¿no? Le pones tus numeritos, aquí hay sangre, aquí hay un cuchillo, aquí hay un lápiz, aquí hay no sé qué, y lo estás analizando de forma analítica. Pero al final todo eso tiene que volverse sintético porque es parte de todo el caso. Entonces, de repente, eso también nos puede analizar un poquito cómo se lleva adelante este tipo de investigación. Finalmente, el último que tenemos según la lectura de Roberto Hernández Sampieri, como método de investigación para enfoque cuantitativo, es el histórico comparativo. Quédense con esta palabra, chicos. ¿Dónde está mi foquito rojito? Aquí está. Quédense con esta palabrita. Histórico. Es una comparación en función del tiempo. Y un ejemplito que nos puede ayudar a ilustrar esta partecita es, por ejemplo, el actual virus. No, yo la verdad no tengo idea cómo es que llevarán adelante todo ese ejercicio de descubrir al paciente cero. Que, bueno, ya sabemos que era una señora que ha hecho fricasé de murciélago y listo, ha desencadenado todo ese virus para causar daño, ¿no ve? Así que ahí va, van comparando proceso tras proceso o históricamente qué es todo lo que ha pasado para poder reunir esta información. Entonces ese es el método histórico comparativo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta? Sigamos. Justamente 10 minutitos. Ok. Miren lo que dice acá. Bien interesante antes de abordar el aspecto cualitativo. Ahora sí, lo que muchos tenían la intención de llevar adelante. Como explica Escobar en su libro de 2018, en la página 79, quien a su vez cita a Hernández Sampieri de su obra de 2014, mientras las investigaciones cuantitativas parten de proposiciones teóricas aceptadas por la comunidad científica, es decir, están proponiendo algo que llega a ser aceptado por los respectivos expertos, por así decirlo. La investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad. ¿Qué significa eso? Pues es la definición misma de la realidad. ¿Qué es la realidad, chicos? ¿Quién me puede decir? Algo demostrado. Ya, muy bien, algo demostrado. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Existencia verdadera, Lick. La existencia verdadera. Ya, interesante.
Se dice que la realidad no es otra cosa que una construcción que nosotros realizamos en nuestra mente. No hay otra forma de definirlo. ¿Cómo sabemos que es real? ¿Cómo sabemos que es azul? ¿Cómo sabemos que es redondo? ¿Cómo será que los disléxicos ven el mundo? Andrea, adelante. Hablando de eso, de las percepciones también, Michel Foucault, un psicólogo, decía que la verdad es la construcción social de un grupo determinado de personas que ponen un concepto como si fuera verdad, claramente. Entonces, cuando es un grupo mayoritario, eh, todo el mundo les va a creer, ¿no? Fabuloso. Así de simple, más claro, agua. Y hay algunos ejemplos, también he visto yo sociales al respecto, ¿no? Cuando el profesor les dice a sus estudiantes, estoy agarrando una carpeta roja. Cuando entre el siguiente alumno, esto por si acaso voy a decir que es verde y ustedes van a aceptar. Y cabalito, entra el atrasado, ¿no ve? El que llega tarde siempre. Y hace la pregunta, ¿de qué color es esta carpeta? Verde. Y el cuatecito se queda pues loco porque era roja y mira a todos a ver si era una broma o qué, pero todos serios. Y le vuelven a preguntar, entonces, ¿de qué color es? Verde. Y cuando le preguntan al amiguito que había llegado tarde, ¿de qué color es? Pues para el amiguito ya no era rojo, para el amiguito ya era verde. Entonces es una construcción de nuestra mente, ¿se dan cuenta? Y muy bonito el ejemplo que pone André. Definitivamente esto no aplica solamente a la percepción, sino también a los aspectos sociales. Así que entremos de lleno a lo que es los métodos cualitativos, ¿no? Pero bueno, no sin antes, a título de ser un poquito redundante. Aquí tenemos el enfoque cuantitativo, que parte de teorías aceptadas, mismas que son aceptadas, como dice tal aquí, ¿no? Por una comunidad. Sin embargo, el enfoque cualitativo es algo que ustedes van a crear, van a desarrollar y podría volverse una teoría. Podría volverse un gran descubrimiento, podrían definirse nuevos términos como neologismos, por decirlo. Pero no es algo que definitivamente se pueda comprobar y demostrar y reforzar. Miren, algunos de los métodos desde el enfoque cualitativo, no digo que son todos, porque yo les digo, tanto para el enfoque cuantitativo como para el cualitativo, yo pude ver algunos otros enfoques, pero no podría decirles cuál es la base y su sustento. Simplemente yo me estoy limitando a nuestra bibliografía aceptada, que es Hernández Sampieri, ¿sí? Pero fíjense, a modo de darle un poquito más de participación, a ver, vámonos con María Luisa Pari. Clic. María Luisa, ayúdame por favor a leer el etnográfico. Claro. Etnográfico. Investigación naturalista que utiliza el sistema inductivo, es decir, busca comprender una comunidad y su contexto cultural sin partir de presuposiciones para desarrollar teoría. Muchísimas gracias. Etnográfico. Estoy seguro que alguna vez ya han escuchado esta palabra, pero ¿cómo podemos definirla de manera conceptual? Quedémonos con estas palabras claves. Comunidad, presuposición. Cuando vamos a llevar a cabo un estudio con enfoque cualitativo bajo el método etnográfico, lo que nosotros vamos a hacer de forma descriptiva es conocer una determinada cultura, un determinado grupo de personas. Se puede llevar a cabo el estudio etnográfico, por ejemplo, en algunas comunidades de la selva, del Amazonas, de Rurrenabaque, del Beni, no sé. Y lo único que vamos a hacer es conocerlos, pero bajo ninguna presuposición.
¿Se dan cuenta? Tenemos que dejar todos nuestros prejuicios de lado y simplemente es integrarnos y ver qué hacen, qué no hacen, cómo son, etcétera, etcétera. Queremos llevar esto un poquito más real, más a nuestro medio. Tribus urbanas. Yo tuve ya 2 trabajos que hablan sobre la cultura hip hop. Y ahí, por ejemplo, pese a de que uno puede explicar con todo lujo de detalle porque forma parte de esa cultura, lo único que hace es integrarse con los diferentes grupos que tienen en Zona Sur, en el monobloc de la UMSA o en algunas periferias de la ciudad de La Paz, y listo, empiezan a conocerlo. ¿Por qué tu vestimenta? ¿Por qué la construcción, el constructo de tus músicas, de tus letras? ¿Por qué lo manejan de esa forma? ¿Por qué la percepción tan negativa de esta cultura? ¿Por qué, si sus letras suelen mantener una elaborada estructura, por qué no son tan aceptadas como, por ejemplo, algo más comercial que tiene mayor alcance? No voy a poner ejemplos porque siempre es lo mismo. Una vez siempre terminamos hablando del reggaetón. Etnográfico. Simplemente es conocerlos. Algo más social. Los grupos de indigentes que viven en la calle. ¿Qué los llevó a esa situación? A los drogadictos, a los que consumen clefa. ¿Por qué los hacen? ¿Quién los inició? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se ven jovencitos que están vagabundeando y duermen en las calles y hacen lo que pueden para comer o para conseguir este producto? Es delicado. Y es ahí donde entra este famoso método etnográfico. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Bien. Para continuar con estos casos, para que no nos quedemos a media explicación, por favor, nos volveremos a conectar ahorita de forma inmediata, así también vamos a acabar lo antes posible.